El suelo de Lima empezó a sacudirse con una violencia que ningún limeño había experimentado jamás. La ciudad se desplomó sobre sí misma. De las 3.000 casas que existían dentro de las 125 manzanas amuralladas que existían dentro de Lima, al día siguiente apenas 25 seguían en pie, sin saber que el mar estaba a punto de terminar lo que la tierra había empezado. La llaman la Atlántida peruana y dicen que si te acercas en el momento equivocado, todavía puedes escuchar las campanas de una ciudad entera que el mar se tragó en una sola noche. A pocos minutos en bote de una isla que ya conoces bien si sigues este canal, existe un pedazo de tierra que aparece y desaparece del mapa. Cuando el mar está alto, no existe. Cuando la marea está baja, emerge del agua como si algo de abajo estuviera empujándolo hacia la superficie. Los pescadores de toda la vida le tienen un respeto que no le tienen a ninguna otra isla de por ahí. Hoy te voy a contar qué pasó en esa noche y por qué, casi 300 años después, esa ciudad todavía no se queda en silencio. Viernes 28 de octubre de 1746, 10:30 de la noche. Lima, la 3 veces coronada capital del virreinato, dormía o cenaba tranquila, alumbrada apenas por velas y por una luna casi llena. Días antes, algunos vecinos habían empezado a notar algo extraño. Ruidos subterráneos que la gente comparaba con el bramido de un toro o con descargas de artillería lejana saliendo de las entrañas de la tierra sin ninguna explicación aparente. Nadie le prestó demasiada atención, porque nadie podía imaginar lo que esos ruidos estaban anunciando. A las 10:30 exactas, después de un murmullo breve e instantáneo, el suelo de Lima empezó a sacudirse con una violencia que ningún limeño había experimentado jamás. El movimiento venía principalmente del noreste y no paró en unos segundos como suelen ser los temblores comunes. Se extendió durante 3 hasta 6 minutos completos, según las crónicas de la época. Un tiempo eterno cuando sientes que el piso bajo tus pies ha dejado de ser sólido. La ciudad se desplomó sobre sí misma. De las 3.000 casas que existían dentro de las 125 manzanas amuralladas que existían dentro de Lima, al día siguiente apenas 25 seguían en pie. 25 de 3.000. Las torres de la catedral cayeron sobre sus propias bóvedas, destruyéndolas por completo. La reconstrucción de ese templo tomaría 12 años completos, hasta 1758. Las iglesias de San Agustín, La Merced y San Pablo sufrieron la misma suerte. El arco triunfal a la entrada del puente de piedra, coronado por la estatua del rey Carlos V, se vino abajo y la estructura quedó desparramada en plena calle. En el hospital de Santana, 60 enfermos fallecieron sepultados bajo los techos sin siquiera poder levantarse de sus camas. En el convento del Carmen, varias monjas quedaron atrapadas bajo los escombros. Las cifras de fallecidos que dejaron las crónicas varían bastante entre sí, algo común en catástrofes de esa época, sin un registro civil como el de hoy. Algunos hablan de 2.000 víctimas solo en Lima, otros elevan la cifra hasta 20.000 contando toda la región. Lo único en lo que todas las fuentes coinciden es que toda la ciudad, la mañana siguiente, era irreconocible. Y aquí viene la segunda parte de esta historia. Lo peor todavía estaba por venir, pero eso te lo cuento más adelante. A la mañana siguiente, el virrey José Antonio Manso de Velasco recorrió personalmente las calles destruidas. Lo que vio quedó inmortalizado en un cuadro suyo, posando frente a la ventana del Palacio de Gobierno, con la catedral derrumbada de fondo. Sus 2 torres estaban reducidas a escombros. Ese cuadro existe hasta hoy y es uno de los registros gráficos más importantes que tenemos de la Lima virreinal en ruinas. Por su labor reconstruyendo la ciudad en los años posteriores, ese mismo virrey pasaría a la historia con un título que todavía se utiliza para nombrarlo, el Conde de Superunda. Pero ¿recuerdan que les dije que lo peor todavía estaba por venir? Bueno, esa misma noche del terremoto, a unos 14 kilómetros de distancia en el puerto del Callao, la gente que sobrevivió al terremoto respiraba aliviada, sin saber que el mar estaba a punto de terminar lo que la tierra había empezado.
20 minutos después de que el suelo dejara de temblar, el océano se desplegó de forma extraña, como tomando impulso, y entonces, sin aviso, dos olas gigantescas golpearon el puerto con una fuerza que hasta hoy es difícil de imaginar. El agua arrasó tierra adentro más de 5 kilómetros, arrasando todo a su paso. De 23 embarcaciones ancladas en el puerto, solamente 4 sobrevivieron. El resto fueron destrozadas o arrastradas kilómetros hacia el interior. El Callao tenía en ese entonces cerca de 5.000 habitantes. Al amanecer del día siguiente, apenas quedaban con vida alrededor de 200 personas. 96 de cada 100 habitantes del puerto fallecieron esa noche. Es una de las proporciones de muertes más altas registradas en la historia de cualquier ciudad peruana. Para ponerlos en perspectiva de algo que sí podemos imaginar hoy, es como si de cada clase de 30 alumnos en un colegio, solo uno lograra sobrevivir. Esa es la escala real de lo que vivió la comunidad portuaria en cuestión de minutos. Y algo más quedó grabada en la memoria de los pocos sobrevivientes. Los pescadores, en los días posteriores, notaron que el mar nunca volvió exactamente a su nivel anterior. Terrenos que antes estaban secos, ahora quedaban bajo el agua de forma permanente. Hoy sabemos, gracias a reportes del Instituto Geofísico del Perú, que cuando los pescadores notaron un cambio permanente en el nivel del mar después de esa noche, era un indicio de que el terremoto alteró físicamente el litoral. Los especialistas creen que se produjeron procesos de levantamiento del terreno costero, aunque explicar con precisión por qué un área específica como el Camotal terminó bajo el agua sigue siendo parte del misterio geológico de la zona. Quienes lograron sobrevivir esa noche describieron un escenario sacado de las películas del fin del mundo. Gritos en la oscuridad, familias enteras separadas buscándose entre los escombros y el agua, y un silencio extraño a la mañana siguiente, solo interrumpido por el llanto de quienes lo habían perdido todo. El Callao tardaría años en reconstruirse y nunca volvió a ocupar exactamente el mismo espacio que tenía antes de esa noche. Pero seguramente te estarás preguntando esto, porque yo también me lo pregunté mientras investigaba para este video. Si el sismógrafo ni siquiera se había inventado para el año 1746, ¿cómo es que los científicos de hoy afirman con tanta seguridad alcanzó una magnitud de entre 8.4 a 8.8 e incluso en algunos casos se dice 9 grados? La respuesta tiene un nombre técnico: intensidad macrosísmica. Y funciona así. Los sismólogos e historiadores toman todos los testimonios, las crónicas, cartas y reportes oficiales de la época y anotan ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, qué tan fuerte se sintió el temblor y qué tanto destruyó en cada lugar específico. Con estos datos arman lo que se llama la escala de Mercalli, que no mide la energía del sismo en el punto exacto donde se originó, sino sus efectos reales sobre las construcciones y las personas en distintos puntos del mapa. Sabemos, por ejemplo, que el terremoto de 1746 se sintió con fuerza desde Piura hasta Tacna y que causó destrucción severa en localidades tan alejadas de Lima como Chancay, Huaura, Barranca y Pativilca. Ese alcance geográfico tan amplio, combinado con el nivel de destrucción total documentado en la capital, le permite a los especialistas comparar este sismo con otros terremotos posteriores de los que sí se tienen mediciones exactas, con instrumentales modernos, y así calcular una magnitud estimada con bastante precisión. Es como ciencia forense aplicada a la historia. Por eso, cuando escuches a un experto decir que este terremoto tuvo una magnitud de 8.8, no es una cifra inventada ni aproximada al azar. Es el resultado de comparar meticulosamente cientos de testimonios de hace casi 300 años con el comportamiento conocido de la Tierra hoy en día. Este tipo de trabajos tiene incluso un nombre dentro de la sismología. Se llaman estudios de sismicidad histórica.
En estos estudios, los investigadores revisan archivos coloniales, cartas de virreyes, reportes de cabildos e incluso registros religiosos de conventos que documentaban daños en sus propias construcciones para reconstruir, casi como un rompecabezas, el mapa completo de qué tan fuerte tembló en cada rincón del virreinato esa noche. Es gracias a este trabajo minucioso, casi de detective de archivo, que hoy podemos hablar del terremoto de 1746 con cifras concretas y no solamente con relatos sueltos de la época. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente un dato de archivo y se convierte en algo que la gente del Callao sigue viviendo hasta hoy. Frente a la punta, muy cerca de la isla San Lorenzo, existe un pequeño islote llamado El Camotal. Solamente se puede ver cuando la marea está baja o durante los meses de verano. El resto del año, el mar lo cubre por completo. Según la tradición oral del Callao, el Camotal es el único registro visible de un fragmento de ciudad que quedó sumergida esa misma noche del 28 de octubre de 1746. Por eso, generación tras generación, los chalacos la conocen como la Atlántida peruana. Los que se han acercado en bote a esa zona cuentan cosas que se repiten casi palabra por palabra desde hace décadas. El relato más común es: en las noches de mar en calma, se pueden escuchar campanas repicando desde el fondo del océano. Campanas que, según la creencia popular, pertenecen a las iglesias hundidas del antiguo Callao, sonando todavía como si algún sacristán invisible siguiera cumpliendo con su turno 3 siglos después. Otros hablan de luces que aparecen bajo el agua, justo en el área donde se ubica el islote, sin ninguna embarcación ni explicación cercana que las justifique. Y existe una tercera leyenda, todavía más inquietante. Quienes pasan por ahí de noche aseguran haber visto por segundos la silueta de un carruaje antiguo, con cochero y su caballo, cruzando sobre el agua como si el tiempo, en ese punto exacto del mar, se hubiera quedado atascado en la noche del terremoto. La ciencia, honestamente, no ha encontrado evidencia arqueológica de una ciudad completa sumergida bajo el Camotal, pero lo que sí es innegable es que ese pedazo de tierra existió sobre el nivel del mar antes de 1746 y quedó bajo el agua después. Así que, sea o no cierto que allá abajo hay calles, casas e iglesias enteras, lo que resulta imposible de negar es esto. Hace 300 años, en una sola noche, un pedazo de nuestra costa simplemente dejó de pertenecer a esta tierra y pasó a pertenecer al mar para siempre. Si ya viste el video que hice sobre la isla San Lorenzo, que te lo estoy dejando aquí arriba para que lo veas después de este, sabrás que esa zona del mar del Callao parece concentrar más historias sin resolver que cualquier otro punto de nuestra costa. El Camotal está tan cerca de esa isla que muchos de los mismos botes turísticos que llevan gente a recorrer la isla San Lorenzo pasan, casi sin darse cuenta, justo al lado de este otro misterio. 2 historias distintas, separadas por minutos de navegación, pero unidas por el mismo mar que parece guardar más secretos de los que cualquiera se imagina. Y hay algo más que pocos mencionan. Desde la orilla del islote, en los días de marea baja, algunos visitantes aseguran distinguir formas bajo el agua que recuerdan a paredes o cimientos, a pesar que ningún estudio arqueológico ha podido confirmarlo todavía. Quizás sea solo la imaginación jugando con las sombras de las rocas, o quizás no. Y como si esta historia necesitara todavía más capas de misterio, existe además otra tradición oral, más informal que las anteriores, que habla del paso de piratas por estas mismas aguas mucho antes del terremoto, usando este pequeño islote como escondite temporal. Esa versión, transmitida más de boca en boca que documentada a fondo, alimenta hasta hoy una idea que a los chalacos les encanta repetir, que en el Camotal, además de los restos de la ciudad hundida, también podría haber tesoros enterrados que nadie ha ido a buscar. Lo que más me impresiona de esta historia no es solamente la magnitud del desastre, que ya de por sí fue terrible, sino la facilidad con la que hoy pasamos por encima de este pasado sin darnos cuenta.
Cada vez que alguien toma un bote turístico rumbo a la isla San Lorenzo o las islas Palomino, probablemente cruza a unos metros de donde una ciudad entera desapareció en cuestión de minutos y ni siquiera lo sabe. La próxima vez que veas el mar frente al Callao, tranquilo, ordinario, casi aburrido, recuerda que allá abajo la historia sigue guardando uno de los capítulos más brutales que ha vivido nuestra costa. Y quién sabe, quizás en la próxima marea baja del verano, el mismo Camotal vuelva a asomarse recordándonos que esa noche de 1746 todavía no ha terminado de contarnos toda la verdad. Hemos hablado de terremotos, tsunamis, virreyes reconstruyendo ciudades enteras y de un islote que aparece y desaparece como si tuviera voluntad propia. Pero al final, lo que más se queda conmigo de esta historia es lo frágil que puede ser la línea entre lo que consideramos permanente, sólido, para siempre, y lo que en realidad puede desaparecer en cuestión de minutos. Una ciudad de 3.000 casas aproximadamente, reducida a 25. Un puerto entero hundido bajo el mar. Y aún así, casi 300 años después, seguimos aquí, contando su historia, para que nunca la olvidemos. Por favor, no te olvides que el Perú se encuentra en una zona sísmica y esto podría repetirse. Recuerda siempre estar preparado con una mochila de emergencia y tener ya en tu mente las indicaciones brindadas por las autoridades. Y cuéntame, ¿te animas a subirte a un bote y acercarte a esa zona de noche? Cuéntame en los comentarios si ya conocías la historia del terremoto de Lima y Callao de 1746. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!